Y como cada miércoles a la 1 del mediodía iniciamos el debate para abordar toda la actualidad política, económica y social de Canarias y el mundo. Hoy se encuentran con nosotros Andrés de la Vega, independiente, Juanjo Martínez de Coalición Canaria y Pedro González del Partido Popular. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Encantado. Un miércoles más, ¿no? Un miércoles más, fantástico. Buen tiempo. Sí, eso parece. Bueno, vamos a comenzar hablando del primer tema. Evidentemente no va a ser menos, sino de la situación del crucero MV Ondius. Con toda esta situación del antivirus, ¿cómo valoran ustedes lo que está pasando ahora mismo? Bueno, el Cabildo de Tenerife acaba de emitir un comunicado, desde luego denunciando la gestión de una crisis que no se entiende desde ningún punto de vista. Es una imposición del Gobierno central, en este caso sin contar con el Gobierno de Canarias, contra el criterio técnico, porque los técnicos lo que proponían era evacuar desde Cabo Verde tanto a los cruceristas infectados como al resto de sus países de origen, y la embarcación pues que siguiera rumbo a al país donde está abanderado, que son Países Bajos. Ese era el criterio técnico que se tenía ayer por técnicos del Ministerio y del Gobierno de Canarias, y la sorpresa fue pues cuando la ministra comunica un cambio de criterio que no se justifica, como digo, por ningún motivo. Canarias no se niega a cumplir la tarea humanitaria que le puede tocar en cada momento, pero lo que no puede ser es que nos toquen a nosotros responsabilidades que no son nuestras, que porque otros estén rechazando la posibilidad o el deber de socorro que tienen con esta embarcación, que le toque a Canarias, y sobre todo sin contar con el Gobierno de Canarias, que no se ha hablado con el Gobierno de Canarias, que hoy hay una reunión que estamos pendientes de que sale de ella, de 4 ministerios, donde le han negado la participación al Gobierno de Canarias, y es Canarias la que pone los recursos, la que ha activado los recursos para, si finalmente llega esta embarcación aquí, atenderla. No es el Ministerio, no es el Gobierno de España, es el Servicio Canario de Salud el que ha tenido que activar la unidad de infecciosos de la Candelaria, que cuando decimos activar la unidad de infecciosos de la Candelaria no es un simple trámite administrativo, es bloquear agendas de 8 médicos, es bloquear más de media planta del Hospital de la Candelaria, y sin tener ninguna capacidad ni información de qué está pasando, ni realmente cuál es el impacto que puede tener esto, ni qué medidas, ni qué protocolos están siguiendo. Por tanto, ¿están pidiendo más transparencia? Más transparencia, más información, participar en la toma de decisiones y desde luego establecer criterios claros, porque desde luego todavía nadie nos ha explicado por qué no se han seguido los criterios que ayer los técnicos habían establecido, que era evacuar desde Cabo Verde y que la embarcación pues siguiera rumbo pues con la tripulación suficiente para garantizar la navegabilidad hasta su puerto de origen, que es Países Bajos. Bueno, yo sí aprovecho, ya que no tiene información, te la digo yo, ya están evacuando a los enfermos del barco. Ya una consignataria ha solicitado fondeo que no atraque en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Llegará el sábado al mediodía, esto es información, que no la tiene por otro lado yo. Y está todo coordinado con los 3 epidemiólogos que están en el barco. Ahora mismo los tienen divididos por pues, con contacto o no contacto, graves no graves, leves con contacto, bueno, esas tablas que tienen ellos. Aquí nos encontramos en lo de siempre. Ahora todos los políticos corriendo, a ver quién se tira el trasto más a la cabeza. Bueno, esto lo coordina Sanidad Exterior. Nosotros tenemos un presidente de puertos que está ahora mismo en Madrid, en puertos del Estado, con el capitán marítimo, donde ya se está coordinando a través de una consignataria, que es quien tiene que pedir para este barco, en este caso va a ser fondeo, no va a ser atraque. Todo esto puede cambiar en los casi 3 días de navegación, porque ahora están evacuando. Disculpa, Andrés, estas son imágenes en riguroso directo del barco ahora mismo. Por eso. Ya se está evacuando los enfermos graves, que irán a Países Bajos, y el barco de momento en estos 2 días de navegación las cosas pueden cambiar porque los epidemiólogos siguen estando en el barco y seguirán navegando con el barco. Yo entiendo
que la sanidad exterior, con la sanidad nuestra española o con la sanidad europea, no sé cómo lo harán porque realmente no tengo ni idea, pues decidirán qué es lo que tendrán que hacer. Pero de momento, que esto es de hace media hora, el barco llegará aquí el sábado al mediodía y ya están siendo evacuados los enfermos graves y creo que con los que han tenido contacto directo con los enfermos. Con estrecho, en efecto. Con los estrechos graves. Eso es de ahora mismo. Entonces, bueno, lo otro, Juanjo, con todo el cariño que te tengo, pues volvemos a lo mismo, a esta política que nos ha tocado vivir de a ver quién sale corriendo y quién arrima el asco a su sardina. A mí me parece lamentable que tanto el gobierno central no tenga comunicación con ustedes, como ustedes no con el gobierno central, y que salgan todos corriendo a echarse los trastos a la pareja, a la cabeza. Estamos en manos de técnicos, que son 3, que están allí, que son los que deben de tomar las decisiones, y a partir de ahí nunca olvidarnos que tu madre podía estar ahí en ese barco, porque son gente totalmente normal. De hecho hay 14 españoles ahí, y nos guste o no, esto es el primer mundo y Cabo Verde no lo es. Y si encima es bandera europea, ¿dónde está el punto de Europa más cercano? Pues en Canarias. Ahora, lo que no tiene sentido ninguno es que, como siempre, no haya comunicación entre el gobierno central de este señor que hace todo como ordeno y mando y autoritariamente, y después que nosotros tengamos que sufrir pues esta guerra de guerrilla, porque al final no tiene ningún sentido. En fin, es a lo que estamos acostumbrados. ¿Crees que hay una falta de coordinación entre las administraciones? Claro, y es lo que no debería ser. Si yo entiendo su postura, pero lo que no entiendo es que siempre ocurra lo mismo. O sea, a mí me parece, y encima nos ha tocado, pues muy probablemente con los 2 mayores incompetentes que podemos tener, que es la ministra, que es un cero a la izquierda, esta ministra de Sanidad, que está más en campaña electoral que en arreglar el tema de las huelgas de los médicos, porque no le da importancia, y un presidente de gobierno que, bueno, que va un poco pues despejando la pelota para adelante. Entonces, bueno, pero no nos olvidemos que eso de que se quede en Cabo Verde y que se las entienda en Cabo Verde, no, hay que ser un poco más consecuentes con lo que se dice. Y sobre todo, ahora hay 3 técnicos que, gracias a Dios, son los que van a tomar las decisiones sanitariamente, y después ya la coordinación, esperemos que la haya, tanto de la Unión Europea, porque es un barco europeo, los tripulantes, prácticamente todos, y los pasajeros, son todos europeos, y sobre todo, no nos olvidemos que me podía haber ocurrido a mí, o a tu madre, o a tu hermano, o a tu tío. O sea, entonces, no, ¿cómo que se va a dar en Cabo Verde? Oiga, no, vamos a centrarnos un poco más. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, sin entrar en alarmismo. El problema está principalmente que a esos 2 ineptos que ha nombrado ahora Andrés, que son la ministra de Sanidad y el presidente del gobierno socialista, se le une otro más, que además es útil por mentiroso, que es Fernando Simón. Lo digo porque Fernando Simón ha reconocido que en la pandemia del COVID, miembros del gobierno mentían delante de sus narices en rueda de prensa, que decían lo contrario a lo que se había acordado en las reuniones, y él cayó. No vaya a ser que fuera a perder el puesto de trabajo, o por lo menos las remuneraciones que tiene ser director del centro de coordinación. Y después también mintió descaradamente cuando dijo que había un comité de expertos que al final se redujo a sus 15 subordinados, que ni siquiera eran expertos, sino eran funcionarios de su puesto, que serán expertos en su materia, pero no era ese comité de expertos internacional con el que se tomaban las medidas de la desescalada. Y eso crea la preocupación, por un lado, y después por otro lado la falta de transparencia, que creo que muy bien apuntaba Juanjo cuando decía, oiga, ustedes no van a poner recursos, porque es verdad que las decisiones se toman desde Sanidad Exterior, que son 3 mujeres médicos que están aquí en Tenerife, que ahora ha entrado el ministerio con sus epidemiólogos que los manda al barco a tomar decisiones, con un virus del que hasta el día de hoy no se sabe cuál es la cepa, porque la cepa más probable, normalmente no hay transmisión de humano a humano, sino a través de las heces de los roedores, de las ratas, bueno, de los roedores, a través de fluidos también, que pueden haber llegado a través de la comida. No se sabe si del barco o de una de las escalas que hicieron, porque además, como tiene un periodo de incubación de 15 días, pues puede ser que haya sido alguno de esos lugares exóticos que comen y después a los 15 días pues ya en el barco se produce esta situación, pero hay algo que, están esos 3 señores que es ahí, evidente. ¿no? Vamos a ver, cuesta mucho no salir diciendo
que el barco no se va a mover de Cabo Verde porque tiene riesgo y al día siguiente tomar una decisión contraria sin contar con el que va a prestar los servicios, que es la Comunidad Autónoma de Canarias. Bueno, yo quiero entender que fue a posteriori de que estos tres epidemiólogos, que yo estoy convencido es que estos tres no van a estar a las órdenes de lo que le interesa a ningún político. Quiero pensar, porque normalmente los técnicos son medianamente sensatos. Fernando Simón, obviamente, es lo peor que nos puede ocurrir, que encima diga, si alguien puede alarmar a la población, hombre, como diga. Pero yo quiero entender que estos tres señores o señoras o mixtos que llegaron ayer, una vez hayan visto cuál es la situación real, evalúan y entonces dicen, bueno, pues oiga, pues mire, pues estos que se evacúen y el barco que tiene. Pero hay que tener en cuenta cuál es el protocolo, ¿no? El protocolo puede ser, el barco puede estar en 15 días en cuarentena, esa cuarentena puede ser tocando puerto o, como ha apuntado Andrés, en fondeo, es decir, que ni siquiera toque. En principio la autorización es para fondear. Por eso, que no toque ni siquiera puerto. Es verdad que la planta de la Candelaria... Que de hecho es lo que ha pedido la consignataria. Sí, pero la planta de la Candelaria de infecciosos, que va a estar ahora con 8 médicos, como ha apuntado muy bien Juanjo, atendiéndolo, que no van a atender a la población de aquí. Pero bueno, más allá de eso, si lo toca, cierto es que nosotros hay que decir que tenemos, en cuanto a medios y capacidad, una sanidad de primer mundo que puede controlar no solo esta infección, sino hasta el ébola, que se ha planteado en alguna ocasión, y hay que recordar que nosotros también recibimos. Lo que pasa es que no sale... Bueno, y un apunte solo. No, pero espérame, no sale a la luz pública. Hubo una simulación en el puerto de esta situación, la buena suerte, bueno, entre comillas, de que en marzo del 2014 se hizo una simulación en el puerto de un procedimiento para estos casos. Pero que no nos hace falta simulación. Nosotros recibimos, lo que pasa es que no sale a la luz pública, sarna, sí, bueno, claro, recibimos hepatitis, recibimos tosferina, recibimos muchas cosas sin control. Y que después se le encuentra gente... Y desde luego, Canarias no se niega a eso, pero a lo que yo iba, que me alegro que hayan cambios de criterio desde anoche a ahora. Lo que ayer se planteaba eran los criterios técnicos, eran evacuar, porque estarás de acuerdo, pensando precisamente en que podíamos ser nosotros, a un familiar nuestro, que yo prefiero que si están en Cabo Verde, sacarlos lo antes posible de ahí, a tenerlos 4 días en una travesía, sin los medios adecuados para atenderlos, por mucho médico que hayan puesto en el TAR. Por tanto, era un disparate y era lo que los técnicos decían. Y de repente anoche el Ministerio anuncia todo lo contrario. Activa la unidad de infecciosos de la Candelaria, incluso se planteaba que llegara con el médico, el jefe médico de la embarcación que llegara por la noche un avión medicalizado, todo el despliegue preparado en la Candelaria. Al final no, al final se fue directamente creo que se ha ido directamente a Países Bajos, porque claro, la información, tú tienes alguna que acaba, es confusa, no la tenemos, y lo peor de todo es que el gobierno de Canarias, que es quien tiene que estar atento con los protocolos, con los dispositivos, con el personal médico, tiene que tenerla, y le han negado la reunión de hoy la presencia, que el propio presidente del gobierno le planteó a Pedro Sánchez suspender su visita oficial a Bruselas para acudir a Madrid, para estar presente, para ver qué hace falta, si estamos preparados, cuáles van a ser los protocolos y las necesidades que Canarias tenía que dar. Porque Canarias, ya digo, no se niega, lo que pasa es que esto se está llevando muy mal. Esto parece casi una operación cosmética de Pedro Sánchez para seguir poniendo su rol internacional pues de gran adalid de las grandes causas, que realmente tener una explicación técnica, porque lo idóneo era lo que los técnicos planteaban ayer, evacuar al personal desde Cabo Verde lo antes posible, pero sobre todo pensando en esas personas infectadas, que tuvieran una atención de primer nivel lo antes posible, y no dilatarlo 4 días de singladura hasta llegar el sábado a fondear, que no atracar, parece que a Tenerife. Por tanto, no son explicaciones técnicas. Sí, así la ha confirmado la OMS. Sí, pero claro, no lo sabemos, estamos hablando de posibilidades. Pero que pueden cambiar, dentro de 6 horas. Está diciendo una cosa importante. Pero la petición es oficial, la consignataria. La operación cosmética que ha planteado, y me he quedado con la frase, yo lo venía razonando, porque se da esta circunstancia y de Maquiavelo siempre te puedes esperar las cuestiones más enrevesadas. Y todos sabemos del sentido maquiavélico a la hora de plantear la política de Pedro Sánchez.
aprovechando esta ocasión, no se está hablando en ningún programa de tertulias de este país de lo que están cantando en el Tribunal Supremo con respecto al número 1 de la mafia, que era Pedro Sánchez, según dicen los imputados. ¿De qué se está hablando? Claro, se habla de estas cuestiones que a lo mejor, dando la información concreta, correcta, y dejando participar a quien tiene que participar, que es la comunidad autónoma, se queda en una situación a tramitar correctamente, pero claro, ahora tenemos un bombo y platillo que causa alarma a la ciudadanía, que todo el mundo presta atención y que se... Bueno, obviamente todo esto, su forma de proceder, no en este caso, sino en todos, es en su propio beneficio, eso lo tenemos claro. Por eso, y pero que hay que todo lo que decirlo. no sea pues, la tinta del calamar, pues ya sabemos que es su procedimiento. Pero dicho esto, yo quiero pensar que, obviamente, como bien decía Juanjo, y el hecho de que se esté evacuando ahora mismo, es porque se ha hecho caso a los 3 técnicos que llegaron ayer y que han evaluado in situ cuál es la situación real. Entonces, a partir de ahí, el que no cuenten con Canarias, bueno, a mí no me sorprende mucho, o sea, sinceramente. A mí yo tampoco. entiendo que él, Juanjo, porque su partido obviamente lo reivindica, pero a mí no me sorprende mucho porque ahora mismo... Sí, pero no podemos darlo por bueno. No. El hecho de que lo hagan, no, Juanjo. Bueno, es que siempre nos tratan así. Esto es intolerable. En el inicio de mi intervención, Disculpen obviamente yo no que lo doy por está bueno. comenzando la comparecencia sobre esta situación en la Moncloa. Vamos a darle paso. ¿Quién? ¿Fernando Simón? De los canales internacionales de alerta y coordinación sanitaria de la existencia de un brote de antivirus en el MV Ondius, una embarcación de Países Bajos que procedía de Argentina y que se dirigía hacia Cabo Verde tras su paso por Sudáfrica y que transporta en torno a 150 personas de 23 nacionalidades diferentes, entre ellas 14 ciudadanos españoles, 13 dentro de los pasajeros y un miembro de la tripulación. Desde el primer momento, el Ministerio de Sanidad, el Gobierno de España, activó el seguimiento de la situación junto a la Organización Mundial de la Salud, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, la Comisión Europea, los países implicados y el Gobierno de Canarias. Yo misma he estado en contacto con el presidente Clavijo, el secretario de Estado con la consejera en funciones, el director general de Salud Pública con su homólogo en Canarias, los equipos técnicos han estado en contacto entre sí y también Sanidad Exterior ha mantenido una coordinación constante, como no puede ser de otra manera. Hemos tenido comunicación permanente a todos los niveles para compartir la información y para evaluar riesgos y para coordinar la respuesta. La situación a día de hoy es la siguiente. La localización del MV Ondius es pública, puede seguirse en directo. Ahora mismo está fondeando cerca de Praia, la capital de Cabo Verde, donde un equipo de epidemiólogos del Comité de Seguridad Sanitaria de la Comisión Europea, en la que participa el ECDC, que como ustedes bien saben es el Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades, ha realizado una evaluación minuciosa de la situación y ha identificado que a bordo hay 3 casos. 3 personas que están sintomáticas. Esas personas están siendo evacuadas desde Cabo Verde hacia Países Bajos. El médico del barco, un ciudadano británico, que ayer presentaba una situación más crítica, ha sido estabilizado, por lo que no será trasladado a España, como así nos había pedido el gobierno holandés, sino que se ha barajado la opción de trasladarlo a Holanda y está siendo trasladado a Holanda. Todos los pasajeros a día de hoy y la tripulación están asintomáticos. Todos los que permanecen en el barco son pasajeros asintomáticos. Una vez ha concluido la evacuación de todas las personas sintomáticas en Cabo Verde, el barco va a continuar rumbo a Canarias, donde espera arribar en el plazo de 3 días al puerto secundario de Granadilla de Abona. Es un puerto con muy poca actividad, un puerto secundario, que está a 10 minutos del aeropuerto sur de Tenerife. Una vez allí, se pondrá en marcha un mecanismo conjunto de evaluación sanitaria y de evacuación para repatriar a todos los miembros del pasaje, salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través de un mecanismo europeo de protección civil
que luego les pasará a informar el ministro del Interior. Todo este proceso está dirigido por la Comisión Europea, DG ECO, y contará con el apoyo, como no, de la OMS y del ECDC, y estará coordinado por este Mecanismo Europeo de Protección Civil que ya se ha activado. Contará con todas las garantías de seguridad necesarias. Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes habilitados especiales ad hoc, evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal de asistencia. ¿Qué pasa con los españoles que están a bordo? Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos. La Organización Mundial de la Salud es la que nos determinó y la que nos pidió ayer que fuera las Islas Canarias y que fuera España, el país, con el puerto más cercano en el marco del Reglamento Sanitario Internacional para atender la situación. La Organización Mundial de la Salud considera que Canarias y que España reúne las condiciones de desembarco en condiciones de seguridad y también de protección de la salud, no solamente del menor riesgo para los pasajeros y tripulantes, sino también que tenemos las condiciones necesarias para proteger la salud pública frente a esta infección. ¿Por qué España ha aceptado acoger este proceso de auxilio y repatriación? Lo va a contar luego el ministro del Interior. Si quieren, les cuento un poco cuáles son las condiciones de cómo se contagia este virus. El hantavirus se transmite principalmente a través de los roedores, especialmente por la inhalación de partículas presentes en lugares que están contaminados por su orina o excrementos, así como el contacto directo con estos animales o con sus secreciones. La transmisión entre personas no es habitual, pero no es descartable, y cuando se ha producido ha sido en situaciones siempre de contacto muy estrecho y directo con las personas que están sintomáticas. El proceso de auxilio y repatriación se llevará a cabo en Canarias, no va a suponer ningún riesgo para la población canaria ni tampoco para su actividad económica. Como hemos podido escuchar, Sanidad anuncia que los 14 españoles del crucero infectado con hantavirus serán trasladados a Madrid en un avión militar este sábado, que está previsto la llegada del buque al puerto de Santa Cruz, de Granadilla de Abona, en un contexto de coordinación entre la consignataria, la Autoridad Portuaria y Sanidad Exterior para organizar la gestión de los tripulantes y pasajeros a bordo en el marco de una posible situación sanitaria. Bueno, como han podido escuchar, pues... Bueno, lo que es lamentable es que yo lo sepa hace una hora y ha tardado una hora la ministra en comunicarlo. Eso es lo más lamentable, ¿no? Pero, como hablábamos antes, Juanjo y yo, por fin se ha hecho caso a lo que venían diciendo los técnicos desde ayer. Y ahora el cambio de puerto, aprovecho y lo digo, es porque se ha hecho caso al presidente de la autoridad portuaria de aquí, junto con Puerto del Estado y junto con el capitán marítimo del puerto de Santa Cruz, donde la operativa coordinada con AENA era muchísimo mejor. Como el fondeo es exterior, pues mejor hacerlo más cercano a donde salen los aviones privados y militares, que es del aeropuerto Tenerife Sur. Bueno, pues parece que... Ahora, ¿qué está mal? Pues es lamentable para nosotros como ciudadanos que no haya una comunicación o el modus operandi de este gobierno nacional, o de este presidente, o de esta ministra, que está a otras cosas y no a esto, que no haya comunicación y no le dé su sitio al gobierno canario como tiene que ser. Y que hayan generado alarma social. Correcto. Porque ahora mismo el presidente del gobierno, el director del Servicio Canario de Salud, los responsables de la Candelaria se están enterando por esta rueda de prensa, cuando perfectamente podría haber estado un representante del gobierno de Canarias. A la tertulia nuestra ya lo hubieran sabido. Se hubieran enterado antes. Eso es verdad. Si hubieran podido estar y haber ayudado en la toma de decisiones, porque como decía al principio, Canarias no se niega a colaborar. Y en cambio han generado una alarma social gratuita. Yo he estado recibiendo, y me imagino que tú también, Pedro, y todo, sí, mensajes durante toda la mañana de gente incluso angustiada, preocupada, pensando claro, que venía una nueva edición del COVID a Tenerife. Y todo esto ha sido por una deficiente comunicación
por parte del Ministerio, que de otra manera podríamos habernos ahorrado todos esta problemática. La doble comunicación es la comunicación exterior y la comunicación con ustedes. Exacto. Mal de las dos formas. De las dos maneras. Y esperemos que no haya nuevos cambios hecho de mal, criterio. tercero, Porque al final parece que se ha impuesto el criterio de los técnicos de evacuar, como decíamos antes, a las personas infectadas a sus países de origen y la embarcación seguir hasta un puerto. Se podían evacuar también desde Cabo Verde. Se podían evacuar perfectamente. Cabo Verde recibe 1 millón de turistas al año. Tiene una infraestructura aeroportuaria de nivel internacional. Pero bueno, si no es así el caso y vienen aquí y está articulado de esta manera, pues bueno, pues se podrá atender. Pero ya digo, falta de comunicación, falta de participación, que igual seguramente, si el puerto más próximo hubiera sido un andaluz, vamos a ver qué hubieran hecho en mitad de las elecciones andaluzas, porque esto es así. Pues ya te lo digo yo, llevarlo allí. Cabo Verde tiene elecciones el 18 de mayo. Llevarlo allí. Es una de las razones por las cuales no le ha dado atraque. Ya te puedo asegurar dónde hubieran ido, directo a Andalucía. Pero vamos, yo te lo digo yo, ¿eh? De hecho, el no llevarlo a un puerto a Andalucía es porque ya se le ve demasiado el plumero. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo, pero quiero pensar, y es una opinión, no es información, yo quiero pensar que una vez que los 3 técnicos realmente han evaluado la situación, pues muy probablemente dirán, bueno, pues en caso de que ocurra algo más que nosotros no podamos tener previsto, vamos a hacerlo desde suelo europeo. No lo mismo que suelo europeo no es un barco, porque, bueno, sí, perdona, ese barco es suelo europeo ya, porque es Holanda, pero el desembarco que sea a suelo europeo. Yo quiero entender que por eso estas 48 o 60 horas gratis de toda esta gente ahí yendo al puerto más cercano europeo sea producto por una decisión que hayan tomado conjuntamente con los epidemiólogos que están ahí dentro, porque realmente lo que dice Juanjo tiene razón. Por seguridad, yo los sacaba ya del barco. Si yo tengo un familiar ahí, a mí lo que me gustaría es que desde Cabo Verde lo repatriaran ya a un hospital canario para poder estar siendo monitorizado o la Virgen de de donde le tocara. Pero no tenerlo 4 días expuesto en una singladura, es muy cuestionable las decisiones que se están tomando. Pero hay que esperar a ver si una vez que llegue aquí... No hay ningún infectado más. No solo que haya un infectado más, sino que no dejan el barco en cuarentena 15 días. Bueno, ya la cuarentena... Es decir, que lleguen aquí no significa que desembarquen inmediatamente. No, la cuarentena la van a tener que soportar, bueno, se tendrá que hacer, pero ya en los países de la nacionalidad que sean competentes. Los 4 españoles... Vamos a ver qué dicen los epidemiólogos. Perdón, 14, disculpa. Vamos a ver qué dicen los epidemiólogos que están en el barco y donde los reciban. Porque sí es cierto que hablan de cuarentenas hasta cerca de 21 días. Por el tema porque por lo visto, como tú bien dijiste... Cuba 15 días. 15 días es la incubación de la cepa. Sí, la fiebre empieza a salir entre los 7 y los 15 días posteriores al contagio. Bueno, pues muy probablemente, que eso también lo tendrán previsto. Y a lo mejor quizás también puede ser que estos 2 días de navegación es para no meter la pata y hacer las cosas bien. Después, no lo sé, Juanjo, estoy elucubrando. Y después piensa que una vez que el barco sea desalojado, que habrá que ver qué tiempo establece, ese barco tiene que ser desinfectado y desratizado. Claro, con lo cual, lo normal, o por lo menos digo, no lo normal. De ahí el fondeo que solicitó que se haga aquí. Lo más cercano al puerto donde está, porque no lo van a mandar navegando otra vez sin desinfectar, con lo cual eso se va a tener que asumir aquí. Bueno, yo no lo tengo tan claro, ese barco no es... Ese barco tiene bandera holandesa porque lo desinfectan en Holanda, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Perdón, Holanda no, que no se hizo Holanda, en los Países Bajos. Digo yo, no sé. ¿Dónde vas? ¿Te quieres ir corriendo ya? Bueno, en conclusión... Vi un ratón y... En conclusión, y yo sigo opinando... En concluyendo... Basta que suceda cualquier cosa para que la comunicación que se hace desde Moncloa frente a terceros sea lo más nefasta posible, pero para ellos es muy beneficiosa porque desvía la atención, vuelve a ser otra cortina de humo y cualquier cosa que haya siempre será una cortina de humo. Otra cosa, está claro que este señor coge o intenta coger rédito de todo lo que pueda ocurrir y si no hay réditos, lo que intenta es tapar lo que está ocurriendo. Y si no sucede nada, si no sucede nada, es capaz de mandar a un chiquillo
que avise a un periodista, Vito Quiles, que su mujer está en un bar sin escolta, sin seguridad, que puede ir por allí a interrogarla para armar un follón. A mí lo que me da rabia es que no, como ciudadano, es que no haya comunicación, ya no en estos casos, sino prácticamente en todos, o que no la haya en ninguno. Es lamentable. Yo entiendo lo que muy bien dijo Juanjo antes, dice, no el por saber que esto es lo que está ocurriendo siempre, no podemos aceptarlo. Claro, yo no puedo estar más de acuerdo, pero tú imagínate nosotros. También es verdad que no creo que tampoco hay que entrar en ruedas de prensa con un alarmismo y con unos términos o una terminología que creo que no es la más acertada, pero bueno, también es verdad que no me pongo en la piel, en la situación, en este caso de Coalición Canaria o de los dirigentes del gobierno regional, como en este caso la presidenta del Cabildo, cuando ya el nivel de hartazgo empieza a ser unos niveles bastante altos, ¿no? Es para todo, es para bueno, todo. seguiremos pendientes de toda esta situación. Ya se nos ha cumplido el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y los espero el próximo miércoles. Toda la alarma la ha creado Fernando Simón. ¿No? Sí, con decir 1 o 2 casos, como mucho.